El emperador preguntó, ¿ya les has puesto nombre a tus gemelos? Mi padre respondió, todavía no, Majestad. El emperador dijo, entonces déjame ponerles nombre. Mi padre respondió, sería un honor para mi hijo. El emperador preguntó, ¿qué hay de Sintan Zhou y Sinbei? Mi padre dudó. El carácter Zhou forma parte del apellido imperial. Temo que mi hijo no pueda soportar tal honor. El emperador sonrió. La futura emperatriz sí que puede. Mi padre hizo una profunda reverencia. Su Majestad, este humilde servidor no lo merece. Cuando Wangwan y yo teníamos 5 años, ninguno de los dos tenía un nombre propio porque mi padre aún no había decidido cuál de los dos sería Sintan Zhou. El día antes de nuestro 5º cumpleaños, mi padre regresó repentinamente de la frontera, donde había estado destinado durante años. Mamá, que había estado ocupada preparando nuestro banquete de cumpleaños, estaba encantada. Nos llevó a nuestro restaurante favorito del pueblo. Me encantaron sus pasteles de castañas. Normalmente mamá no nos dejaba comer muchos dulces, pero ese día no me lo impidió. Estaba emocionada y pensé, qué bien que papá esté de vuelta en casa. Al día siguiente, el segundo día de mi regreso, fue nuestro cumpleaños. La emperatriz invitó a mi madre a llevarnos al Palacio Yongchun para celebrar allí. Mi madre no parecía contenta, probablemente porque el banquete de cumpleaños que había preparado se canceló. No me cayó muy bien la emperatriz. Cada vez que nos veía a Wangwan y a mí, preguntaba, ¿cuál de ustedes es Sintan Zhou? En cada ocasión, mi madre se arrodillaba de inmediato y respondía, Su Majestad, la mayor es Sintan Zhou, la menor es Sunbei. Entonces la emperatriz fruncía el ceño, nos miraba a ambas y decía, Yan Yan, ¿estás segura de que realmente puedes distinguir a tus hijas? Mi madre respondía a veces, es un poco difícil distinguir. Mamá siempre nos decía que nunca mintiéramos, pero mintió delante de la emperatriz. 5. Los pasteles del palacio de la emperatriz estaban deliciosos, pero no tan buenos como los de castañas del restaurante Chuni. Mientras estaba completamente absorto en la comida, llegó el emperador, acompañado de un joven muy guapo. Era la tercera vez que lo veía. Mi madre estaba a punto de levantarse e inclinarse, pero él levantó una mano para detenerla antes de que pudiera hacerlo. Después de sentarnos, nos hizo señas a Wangwan y a mí para que nos acercáramos. Nos comportamos correctamente e hicimos una reverencia tal como nos habían enseñado. Al terminar, me dio una suave palmadita en la cabeza y dijo con una sonrisa, esta vez sí que fue una reverencia perfecta. Estaba tan orgulloso que quería mirar a mi madre y presumir, pero al girarme, tenía los ojos rojos. Quise correr hacia ella y preguntarle qué pasaba, pero nos había dicho que siempre nos comportáramos bien delante del emperador y la emperatriz. Como su majestad me estaba hablando, habría sido de mala educación salir corriendo. Así que me enderecé y dije, sí, practiqué mucho al llegar a casa. El emperador rió entre dientes, y su rostro pálido se sonrojó ligeramente al reír. Luego se giró para acariciar también la cabeza de Wangwan y dijo con cariño, tan serio y correcto, igual que tu padre. Wangwan hizo una reverencia. Gracias por sus elogios, su majestad. La miré con ojos brillantes, pensando que era muy amable. Personalmente pensaba que mi padre era demasiado moreno y poco atractivo. Si alguien dijera que me parezco a él, probablemente me molestaría. Pero entonces el emperador, que hacía un momento nos hablaba con amabilidad, de repente empezó a toser con fuerza. Tosió con tanta fuerza que se desplomó en los brazos de la emperatriz. La emperatriz lo sujetó por la espalda y gritó, llamen al médico imperial. Todo sucedió tan rápido. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, mi madre ya me había alzado en brazos. 6. Había muchísima gente entrando y saliendo a toda prisa, gritando órdenes, susurrando. El niño se quedó allí de pie en medio del ruido, con un aspecto aún más triste en medio del caos. Me solté del abrazo de mi madre, corrí hacia él, le tomé la mano y le dije, ¿quieres venir a los brazos de mi madre? Cuando te abrace ya no estarás triste. Él apartó la mano y corrió hacia el pasillo interior. Me volví hacia mi madre, confundida. Ella sonrió, me acarició el pelo y dijo suavemente, está bien. Wangwan la imitó, dándome también una palmadita en la cabeza. Está bien. 7. Ese día, estuvimos en el salón principal muchísimo tiempo.
Tanto que pasé de tener un poco de hambre a tener muchísima hambre. Finalmente la emperatriz salió de la cámara interior y le dijo a mi madre que podíamos irnos a casa. Mi madre nos soltó las manos y dio un paso adelante para abrazar a la emperatriz. Lo sabía. Cuando alguien se siente triste siempre necesita los abrazos de mi madre. Cuando mamá nos dejó salir del palacio, nos encontramos con papá y el mismo tío que siempre seguía al emperador. Papá nos miraba a Wang Wan y a mí. Sospeché que no podía distinguirnos. No quería que se sintiera incómodo, así que estaba a punto de recordarle que soy aire cuando fijó su mirada en mí. Se agachó hasta que estuvimos cara a cara. Padre preguntó, ¿ves a ese joven de ahí? Pensé un momento. Hoy solo había un joven, el que estaba junto al emperador. Dije, ¿te refieres a ese apuesto que está junto al tío emperador? Mi padre asintió. Sí, ese apuesto. Dije, sí, lo vi. Se ve muy triste. Papá me preguntó en voz baja, ¿estarías dispuesta a consolarlo? Dudé. Realmente no quería. Él simplemente apartó su mano de mí antes. Pero se veía muy triste. Tal vez si lo consolaba como mi madre me consuela, se sentiría mejor. Le pregunté, si lo consuelo como mi madre me consuela, ¿dejará de estar triste? Mi padre sonrió levemente. Sí. Dije, entonces estoy dispuesto. En cuanto dije eso, los ojos de papá se pusieron rojos. Papá conocía muy bien a mamá, y yo también, así que levanté la vista para preguntarle qué le pasaba. Pero ella estaba llorando. No entendía qué estaba pasando. Miré a Wang Wan. Ella me miró igual de confundida. Tras un largo silencio, el tío que estaba junto a mi padre dijo, General Sen, Su Majestad aún espera nuestra respuesta. Mi padre no le respondió. Simplemente puso su gran mano sobre mi cabeza y dijo, error, de ahora en adelante tu nombre oficial será Sen Tenzou. De acuerdo. Pensé en cómo la emperatriz siempre preguntaba quién de nosotros era Sen Tenzou. Siempre me pareció molesta porque le dije que yo era error, pero ella nunca lo recordaba. Pero el emperador sí. Siempre recordaba mi nombre. Así que le pregunté a mi padre. Así, la próxima vez que la emperatriz pregunte quién es Sen Tenzou, podré decirle que soy yo. Sonrió. Sí, error. Eres muy inteligente. Asentí. Bien, entonces seré Sen Tenzou. El tío, a quien habían ignorado todo el tiempo, volvió a hablar de repente. General Sen, se hace tarde. Las puertas del palacio se cerrarán pronto. Padre respondió, lo sé. Te molestaré para que cuides de mi pequeña, el eunuco Li. El eunuco Li dio un paso adelante y me tomó la otra mano. Miró a su padre y a su madre y luego dijo con torpeza, Señora Sen, todavía tengo que entregar el mensaje de Su Majestad. Mi madre me apretó la mano con tanta fuerza que empezó a dolerme. Papá la miró y dijo en voz baja, Yan Yan, suéltame. Ella me soltó la mano y me abrazó fuerte susurrando, lo siento. Lo siento mucho. Recordé como siempre que iba a la frontera a visitar a papá, nos mandaba a Wang Wan y a mí a casa del abuelo. Siempre nos abrazaba así, reticente y con lágrimas en los ojos. Pero una vez en casa del abuelo, no teníamos que estudiar ni practicar modales. Cuando ya habíamos jugado bastante y empezábamos a extrañarla, aparecía de repente y nos llevaba de vuelta a casa. Así que le dije, no estés triste, mamá. Cuando te extrañe, puedes venir a buscarme. Ella asintió y dijo que sí. Entonces el eunuco Li me condujo a un salón aún más grande que el que acabábamos de visitar. Dentro había una cama enorme. El emperador yacía allí con la emperatriz y el mismo joven a su lado. Vi al joven y corrí hacia él, agarrándole la mano con fuerza esta vez, temiendo que se soltara de nuevo. Todavía se veía terriblemente triste. Abrí la boca para decirle que no llorara, pero el emperador me llamó primero. Ven aquí con mi tío. Caminé hasta su cama. Extendió la mano y me tocó la cabeza. Su mano no estaba tan caliente como la de papá. Cuando papá me acariciaba la cabeza, siempre la sentía muy caliente. El emperador señaló al joven. ¿Te parece guapo ese chico? Era incluso más guapo que mis primos de la casa del abuelo. Así que asentí.
Sí, es muy guapo. El emperador rió entre dientes. Esa misma risa suave, ji ji ji. Entonces dijo, ese niño llora todo el tiempo. ¿Estarías dispuesta a quedarte con él y consolarlo? Recordando la promesa que le hice a papá, dije que sí. Mi madre me enseñó a consolar a los llorones. El joven murmuró, padre, no lloré. El emperador sonrió. Buen chico. Más tarde la emperatriz me tomó de la mano y me condujo de vuelta a la sala anterior. Me preguntó con dulzura, ¿quieres dormir ya? Me alegré. Por fin recordó mi nombre. Pero entonces pensé que debía decirle mi nuevo nombre porque no quería ver a mi madre arrodillarse y responderle de nuevo. Así que dije, Su Majestad, me llamo Sintanzou. Ella sonrió y me dio una palmadita en la cabeza. Lo sé, querida. Dije que tenía hambre. Así que cenó conmigo e incluso durmió a mi lado esa noche. Se quedó conmigo varios días hasta que llegó la enfermera Mu. Después de eso, la emperatriz dejó de estar conmigo. La enfermera Mu era mi nodriza. Le pregunté cuándo vendría mi madre a buscarme. Y me dijo que pronto. Entonces le pregunté si Wang Wan me extrañaba. Extrañé mucho a Wang Wan. Quizás incluso más que a mi madre. Pero si ella no me extrañaba, yo tampoco la extrañaría. La enfermera Mu dijo, claro que Wang Wan te extraña. Bien, dije. Entonces yo también la extraño. Ahora todos los días tenía que leer, escribir y aprender la etiqueta del palacio. Ya no podía dejar que Wang Wan me ayudara como antes. Zhou Shen tampoco quería ayudarme. Apenas me hablaba, lo que significaba que tenía que esforzarme más. Era muy molesto. Zhou Shen era el único hijo del emperador, el chico guapo de antes. Siempre estaba tan cansado de estudiar y practicar modales que no me quedaban fuerzas para pensar en volver a casa. Un día Zhou Shen fue a acompañar al emperador y nuestro tutor contaba historias en lugar de dar lecciones. Lo mejor de todo era que allí estaban mis pasteles de castañas favoritos esperándome en mi escritorio. Mientras los devoraba, sonreía y halagaba al tutor. Maestro, eres el mejor profesor del mundo. Sus historias siempre eran geniales. Normalmente escuchaba con ojos brillantes y seguía preguntando, ¿y luego qué pasó? ¿Y entonces? Pero ese día, por mucho que lo intentara, no podía concentrarme. Al final, ni siquiera recordaba cómo terminó la historia. Más tarde, la enfermera Mu vino a llevarme de vuelta a mi habitación. Mientras caminábamos por el pasillo, creí ver a mi madre y a Wang Wan. Pero al parpadear, ya no estaban. Le pregunté, Nani, ¿viste a Wang Wan y a mi madre? Me dijo, no, querida. Quizás estaba demasiado oscuro y vi mal. Pensé que debía ser eso. Aún así, extraño un poco a mi madre. Me preguntaba cuándo vendría a buscarme. Esa noche tuve una pesadilla. Soñé con Wang Wan llorando y preguntándome por qué no había vuelto a casa todavía. Mi madre dijo que las puertas del palacio eran demasiado altas y que no podía entrar. Y Wang Wan lloró y lloró hasta que se sintió mal. Al día siguiente no podía concentrarme en clase. Fui a ver a la emperatriz y le dije, extraño a mi madre. ¿Cuándo vendrá a buscarme? La emperatriz me dijo, sigue estudiando y practicando tus modales. Tu madre vendrá muy pronto. Le pregunté, Su Majestad, ¿podría enviarme con mi madre? Ella negó con la cabeza. No puedo. Los muros del palacio son demasiado altos. Una vez que te conviertes en emperatriz, no puedes irte. Mi madre me había enseñado a no molestar nunca a los demás. Así que volví a clase en silencio. A Zhou Shen todavía no le gustaba hablar conmigo. Cada vez que volvía de ver al emperador, se veía aún más triste. Al principio quise cumplir mi promesa a mi padre, consolarlo, tal vez abrazarlo. Pero como siempre me rechazaba, con el tiempo dejé de querer consolarlo. Una noche Nani me despertó y me vistió con esmero. Para cuando terminó de abotonarme, ya no tenía sueño. Me froté los ojos y pregunté, ¿qué pasa? La niñera dijo en voz baja, nada, cariño. Su Majestad te extraña y quiere hablar un rato contigo. Al principio me molesté un poco. Pero cuando recordé que era el tío emperador, mi ira se apagó.
Mi madre siempre decía que era un buen emperador, solo que estaba enfermo y que todos debíamos cuidarlo. Ya que quería hablar conmigo, yo debía cuidarlo un poco. Cuando llegué al gran salón donde se encontraba el emperador, vi a mi padre también allí. Quise correr para que me llevara, pero Yunicle se interpuso. Señorita Sen, dijo, por favor, acompáñeme. Su Majestad me espera. Como el tío emperador me esperaba, decidí hablar con él primero y luego buscar a mi padre. Así mi padre podría llevarme a casa y yo podría despedirme de Su Majestad antes de irme. El tío emperador lucía mucho más sonrosado que antes. Su tez era casi radiante. Ese día estaba realmente guapo. Al verme sonrió y me hizo señas para que me acercara. Me habló largo y tendido. Me dijo que era una buena niña, me pidió que me quedara al lado de Zhousen y me recordó que no me dejara agraviar. Me habló largo y tendido, pero con Zhousen solo le dijo unas palabras, instándole a convertirse en el emperador más grande que la dinastía Zhou jamás habría tenido. Todos en la sala parecían muy tristes, y esa tristeza también me abrumó. Después el emperador nos pidió que nos fuéramos para poder estar a solas con la emperatriz. Zhousen me tomó de la mano y me acompañó afuera. Esperamos afuera durante lo que pareció una eternidad. Justo antes del amanecer, la emperatriz salió tambaleándose del salón. Ella susurró, el emperador ha fallecido. Todos los que estaban afuera del salón rompieron a llorar. Yo también lloré. Zhousen no lloró, pero me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió. Entonces las campanas empezaron a sonar y la emperatriz se desmayó. Afuera todo se convirtió en un caos. Ni siquiera recuerdo cómo la niñera me llevó de vuelta a mi habitación. 9. Me quedé en mis aposentos muchos días. De vez en cuando los sirvientes del palacio pasaban apresurados junto a mí, con aspecto ansioso y ocupado. Después de un rato, todos parecían menos frenéticos. Por fin, volví a ver a Zhousen, ahora el joven emperador y la emperatriz. La emperatriz dijo que se mudaba de sus aposentos actuales para vivir en el palacio Changzhou. Pero parecía que no planeaba llevarme con ella. Me dijo, ¿qué tal si te quedas viviendo aquí en el palacio Chang'in? Pensé que debía estar bromeando. Solo tenía 5 años y medio. ¿Cómo podría ser apropiado? Pero resultó que no bromeaba. De verdad que terminé viviendo solo en el palacio Chang'in. Durante esas noches solitarias, a menudo soñaba con mi madre. Me arropaba, sonreía y me elogiaba por ser una buena niña. Pronto instauré una rutina diaria, un triángulo de 3 puntos fijos. Todas las mañanas me levantaba temprano para ir a saludar a la emperatriz viuda. Así la llaman ahora en el palacio Changzhou, donde también aprendí la etiqueta palaciega. Luego, cuando suponía que el emperador y la viuda habían terminado la sesión matutina de la corte, iba a esperarlos junto al salón Xingmin, junto al palacio Chang'in, para unirme a ellos en la primera comida del día. Después, ellos comenzaban con sus asuntos de estado, y yo me ocupaba en charlar y bromear con los asistentes. Sí, la emperatriz era ahora la emperatriz viuda, y Zhousen se había convertido en el emperador. 10. Para el 5.º año de la regencia de la emperatriz viuda, yo tenía 10 años. Mi vida seguía igual, 3 lugares, una línea y una charla interminable. Ese día, mientras volvía a contar chistes, Zhousen le levantó la voz de repente a la viuda. Si mi madre cree que está mal, ¿por qué no me deja investigarlo a fondo? Mis oídos chismosos se pusieron alerta, pero antes de que pudiera captar nada más, la viuda dijo, ya basta de estudio por hoy. Puedes regresar ahora. Tenía muchas ganas de quedarme a escuchar, pero valoraba más mi vida. Porque en palacio si oías algo que la emperatriz viuda no quería que oyeras, podías acabar muerto. Una vez alguien hizo eso y fue decapitado. Esa noche estaba cómodamente recostado en mi tumbona, hojeando un cuento cuando entró la niñera Zhang, que atendía a la viuda, con una caja de comida. La imagen me resultó demasiado familiar. Cada vez que Zhousen y la viuda discutían, él no comía, y yo era quien me enviaba a repartir comida. Cuando entré al salón exterior con la caja de comida, Zhousen no estaba. La dejé sobre la mesa y me dispuse a revisar la cámara interior. No había salido. El eunuco Nin seguía esperando junto a la puerta. El salón interior estaba completamente oscuro. Lo llamé, pero nadie respondió.
Justo cuando iba a encender la lámpara, de repente oí la voz de Zhou-Sen: «No la enciendas». Casi di un salto. Siguiendo el sonido, lo encontré agachado junto a la cama. Me agaché frente a él. Apoyó la cabeza en mi hombro y murmuró: «Sentenzou, no mires». Le di unas palmaditas suaves en la espalda y le dije: «Zhou-Sen, está bien. Déjame abrazarte. Entonces no te sentirás tan triste». Todavía estaba disfrutando de mi propia ternura imaginaria cuando de repente se apartó y dijo: «Sentenzou, me estás ahogando». Juro que casi quise coserle la boca. Entonces volvió a levantar la vista tranquilo y sereno, como el elegante emperador que se suponía que era. Sus cambios de humor eran más rápidos que pasar las páginas. Quizás esta era una habilidad necesaria para ser emperador. Me levanté, estiré las rodillas y dije: «Vamos a comer». Me muero de hambre. Sí, porque mi habitación no tenía cocina. Siempre que peleaban y Zhou-Sen se negaba a comer, a mí tampoco me lo permitían. A veces me daban ganas de pegarle, pero no me atrevía. Al fin y al cabo, él era el emperador. 11. Cuando salimos, los sirvientes ya habían puesto los platos cuidadosamente en la mesa. Todo se veía delicioso. Mis platos favoritos todos. No pude evitar sonreír. Zhou-Sen me miró fijamente. Qué fácil era complacerse. Solo estaba celoso. Para cuando iba por la mitad de mi tercer plato de arroz, alguien entró corriendo. Me vio, se quedó paralizado y tartamudeó, incapaz de hablar. La mirada de Zhou-Sen se volvió afilada como una espada. «Habla». El hombre cayó de rodillas con un golpe sordo. Bueno, otra cosa que no debía oír. ¡Qué fastidio! Me volví hacia Zhou-Sen y le dije: «Estoy lleno. Regresaré primero». Sentang-Zhou me llamó. Agité la mano. «De verdad estoy lleno». 12. Unos días después cumplí 11 años. Todos los años por mi cumpleaños recibía lo mismo: los pastelitos de castañas que solo podía comer una vez al año, y las bolsitas y calcetines que mi madre me hacía. A mi madre nunca se le dio bien la costura. Sus bolsas eran feas y sus calcetines siempre tenían agujeros en las puntas. Pero este año, nada de eso ocurrió. Porque últimamente mi madre había estado sentada junto a la ventana, mirando a lo lejos los altos muros del palacio, sumida en la tristeza. Dejó de comer bien y enfermó. Mi abuelo, incapaz de soportar verla sufrir, le pidió a mi padre que la sacara del palacio para que se recuperara, y Wang Wan los acompañó. Todo esto fue lo que Zhou-Sen me contó más tarde. Al ver la elegante ropa de temporada y las hermosas joyas que la emperatriz viuda me había confeccionado, suspiré. Realmente era la chica más rica de la capital. Zhou-Sen me llamó avariciosa. Extendí la mano y le pedí mi regalo de cumpleaños. Dijo: «De ahora en adelante no tienes que ir al salón Xingmin para tus clases. Le pediré a mi madre que te traiga un maestro, o puedes ir a la academia fuera del palacio a estudiar y leer». Dije: «Zhou-Sen, eres muy amable». Me dio un golpecito en la frente. «Sentenzou, no me llames por mi nombre». Dije: «Está bien, Zhou-Sen». ¿Cuándo dejé de llamarlo hermano, Zhou-Sen? Creo que fue alrededor de su tercer mes como emperador. Sin la ayuda de Wang Wan con las tareas, mis estudios se volvieron bastante creativos. Y poco a poco empecé a comprender que por muchas veces que extrañara a mi madre, ella nunca volvería a buscarme. Empecé a odiar a Zhou-Sen. Todo era culpa suya, por su culpa, Wang Wan y yo nos separamos. Por su culpa, mi madre nunca volvería. Pero de alguna manera, sus abrazos hicieron que el dolor fuera menos intenso. Me aferré a él, llorando tan fuerte que no podía respirar, diciendo: «Zhou-Sen, extraño a mi madre. Extraño a Wang Wan». Después de eso nunca volví a llamarlo hermano. Cuando la emperatriz viuda me oyó llamarlo por su nombre, no me regañó. Solo me miró y dijo en voz baja: «Está bien también». 13. Regresé a la misma aula a la que asistí al entrar en palacio. El mismo maestro. El mismo olor a tinta. Respiré hondo el aire libre. Olía realmente bien. Como Zhou-Sen no estaba presente, el maestro se saltó las lecciones obligatorias del emperador divino,
y lo insistí para que me contara historias. Sus historias eran mucho más interesantes que las que encontraba en mis libros de cuentos. Hablaba de los ríos y las montañas de la Gran Zhou y de los ingeniosos trucos de la gente común. Al quinto día, mientras me contaba una historia, la emperatriz viuda nos sorprendió. Me regañó y no me permitieron cenar. Esa noche Zhou Shen entró pavoneándose con una caja de comida. Lo agarré de la manga y le siseé por ser tan descuidado. Si la viuda se enteraba, me regañaría de nuevo. Puso los platos en la mesa. Los cuencos chocaron con un crujido. Lo fulminé con la mirada para que se callara. Frunció el ceño con impaciencia. ¡Idiota! Pero la comida olía de maravilla, todas mis favoritas, así que decidí no discutir. Aún así el sabor me resultaba terriblemente familiar, sospechosamente parecido a los platos de la cocina privada de la viuda. Miré a Zhou Shen con nerviosismo. La emperatriz viuda no lo sabe, ¿verdad? Suspiró, exasperado. No lo sabe. Seguí comiendo felizmente y él murmuró, Shen Zhou, eres un estúpido. Me tragué mi orgullo y pregunté con humildad, ¿por qué? No respondió. ¡Qué hombre tan extraño! 14. A la mañana siguiente llegué temprano al aula, solo para encontrarme con dos pupitres y alguien sentado en el otro. Hacía tanto tiempo que no veía a nadie nuevo que casi me caigo. ¿Quién eres? Levantó la vista con el ceño fruncido, claramente sin ganas de hablar conmigo. Eres Shen Zhou. Me brillaron los ojos. Ajá. Dijo, ¿eres la futura emperatriz? Estaba a punto de protestar cuando entró la maestra. Golpeó el escritorio y dijo, cuidado con tus palabras. Luego con una mirada cómplice añadió, ya que el tema de hoy se ha presentado, hablemos de lo que significa ser cauteloso al hablar. La chica a mi lado resopló suavemente. Después de clase, corrí directo al salón Xingmin. Quería saber quién era esa guapa nueva, y quién mejor que Zhou Shen para preguntarle. En la puerta intercambié una mirada con el eunuco Nin. Me indicó con la mirada que la emperatriz viuda no estaba dentro. Corrí hacia Zhou Shen. Antes de que pudiera preguntarle, dijo, se llama Xiaoyu. Es un año mayor que tú. Mi madre la encontró para que estudiara contigo. Es la hija menor del gran académico de la Academia de Amelín. Parpadeé. ¿Cómo supiste lo que iba a preguntar? Levantó la vista de sus memoriales. Adivina. Supuse que era idiota. Esa noche, durante la cena con la emperatriz viuda, me preguntó, error, ¿cómo te llevas con la señorita Zhou? Respondí alegremente, muy bien. Quizás mi tono fue demasiado alegre porque la emperatriz viuda dijo con suavidad, mientras seas feliz. Sonreí. Gracias, Su Majestad. Me alegro mucho. 15. Al día siguiente fui a clase de muy buen humor. Llegué temprano, pero Xiaoyu ya estaba sentada. Le pregunté por qué llegas tan temprano. Me respondió porque está lejos. ¿Crees que llegué temprano porque me encanta estudiar? La verdad es que tenía sentido. Cuando pasó un buen rato y la maestra aún no había llegado, se inclinó y susurró, ¿conoces bien este palacio? Asentí. Después de todo, había vivido aquí durante años. Frunció el ceño. Entonces, ¿por qué te ves tan despistado? Yo. ¿Era realmente necesario? Suspiró. No importa. ¿Conoces algún lugar divertido? Lo pensé. El palacio no era divertido en ningún sitio. Antes de que pudiera responder, dijo, olvídalo. Probablemente no creas que ningún sitio es divertido. La miré con aprobación. Ella sonrió. Mi madre dijo que el jardín imperial es precioso. No está muy lejos, ¿verdad? Llévame. Era la chica más habladora que había conocido. Me dio un codazo. Anda, di algo. Dije, no está lejos, pero tenemos clase. Sus ojos brillaron con picardía. Está bien. Tengo una idea. Entonces volvió a su escritorio y empezó a garabatear. Curioso, eché un vistazo. Había escrito, maestra, Shen Zhou tiene dolor de estómago. La llevaré al médico.
Su familia ya está informada. Seguro que está aquí. ¿Por qué no dices que eres tú el que está enfermo? Me despidió con un gesto. La próxima vez escribiré mi nombre. La próxima vez. Dobló la nota con cuidado y la dejó sobre el escritorio de la profesora. Luego preguntó por dónde está la puerta lateral. Se la señalé y con gran habilidad me guió directamente. Cuando llegamos al jardín imperial dije, ¿ves? No es tan divertido. Me tiró de la manga y me arrastró hacia una arboleda apartada. Eso es porque no sabes divertirte. Encontramos un nido de pájaro en uno de los árboles. Debe haber huevos ahí, dijo emocionada. ¿Sabes trepar a los árboles? Pregunté. No dijo, pero he visto a gente hacerlo. Lo intentaré. Y lo hizo torpemente pero con determinación. El árbol era alto y denso. Desde abajo grité, ¿huevos? Me gritó. No, pero hay otro nido más arriba. Me sentí inquieto. No subas más. Me ignoró. Claro, tenía que buscar. Cuando por fin encontró el segundo nido, chilló. ¡Hay huevos! Y levantó uno con orgullo. Pero luego no pudo bajar. Se aferró al tronco y empezó a llorar. Entré en pánico y lloré también. Pronto estábamos los dos llorando a gritos, ella arriba, yo abajo, y el cielo ya oscurecía. Cuando Xiaoyu se cansó de llorar, sollozó. Deja de llorar ya. Quizás puedas buscar ayuda. Pero pedir ayuda significaría alertar a la emperatriz viuda. Al pensarlo, dije, ¿por qué no saltas? Te atraparé. Me miró fijamente. ¿Estás seguro? La verdad es que no. Pero no se me ocurría nadie más a quien recurrir. Así que corrí a buscar a Zhousen. Al verme con los ojos rojos y las lágrimas, abandonó su escritorio enseguida. ¿Qué pasó? Lo agarré de la manga y lo arrastré hacia la arboleda. Para cuando llegamos ya estaba completamente oscuro. Cuando Xiaoyu nos vio, empezó a llorar de nuevo. Pensé que no vendrías. Tardaste muchísimo. Chica, no tienes idea de lo grande que es este palacio. Zhousen preguntó qué pasaba. Bájala primero, dije. Hizo un gesto con la mano, y una sombra trepó por el árbol, bajando suavemente a Xiaoyu. Estaba a punto de explicarle todo cuando apareció otra sombra y dijo, Su Majestad, la emperatriz viuda viene. Susurré. ¿Podemos no avisarle? Xiaoyu seguía con hipo y lágrimas. Zhousen le dijo que se callara y luego le ordenó, escolta a la señorita Zhao de vuelta a la residencia Zhao. Pero justo cuando nos dimos la vuelta, nos topamos con la emperatriz viuda. Genial. ¿Otra conferencia? Preguntó qué pasa. Zhousen respondió rápidamente. Herer dijo que había una flor que no había visto antes, así que la acompañé a echar un vistazo. La emperatriz viuda nos miró, suspiró y dijo, no anden por ahí tan tarde. Llévenla a la parte de atrás. Luego se fue. Respiré aliviado. De regreso Zhousen me preguntó, ¿de verdad le tienes tanto miedo a mamá? No exactamente, dije. Solo tengo miedo de que me obligue a copiar las escrituras otra vez. Se rió entre dientes. Yo también tengo miedo de eso. Le dije la verdad, que nos quedamos atrapados por robar huevos de pájaro. Me volvió a llamar idiota. Le dije que era divertido robar huevos de pájaro. Dijo que era una niña. Al llegar a la puerta de mi habitación, me preguntó por qué llorabas antes. No pude responder. Así que le pregunté, ¿volverá Xiaoyu mañana? Me dio una palmadita en la cabeza y dijo, sí que volverá. Y cuando Zhousen decía que algo pasaría, siempre pasaba. Nunca me mintió. A la mañana siguiente volví a clase temprano. No vi a Xiaoyu. Incluso cuando llegó nuestra tutora, seguía sin venir. Quizás porque no dejaba de mirar hacia la puerta y luego a su asiento vacío. El tutor dijo, la señorita Xiao solo se toma un día libre porque está enferma, señorita Sen. No tiene que preocuparse tanto. ¿En serio? Pregunté. ¿En serio? Me arriesgué. Entonces, como no podemos adelantarnos a nuestro compañero hoy, ¿qué tal si nos cuentas una historia?
El tutor. Al día siguiente volví a clase temprano y Xiaoyu vino de verdad. Corrí hacia ella y le pregunté con preocupación, «Xiaoyu, ¿estás bien?» Xiaoyu sonrió. «Eres única. Pensé que me regañarían en casa, pero no pasó nada. Ya no sigo robando huevos de pájaro. Ya ni siquiera es divertido». Ella se rió, y luego yo también. No pudimos parar. Ese fue el día más feliz que había tenido desde que entré en palacio. Después de eso, Xiaoyu me llevó a navegar a recoger semillas de loto, pero no pudimos remar de regreso, así que Zhousen vino a rescatarnos. Luego me llevó a volar cometas, pero la cometa se atascó en un árbol y ella trepó quedando atrapada. Esta vez estaba mucho más tranquila, abrazada al tronco del árbol y gritando, «Sentanzou, ¿quieres subir a mirar? Desde aquí se puede ver más allá de los muros del palacio». «¿En serio? ¿Puedes ver afuera?» «Sí», dijo. «¿Puedes ver la mansión del general?», pregunté. Dijo que no sabía qué era eso y me pidió que mirara yo mismo. «No me atrevo», dije. Me llamó cobarde. Y entonces de nuevo fue Zhousen quien vino a derribarla. Nos metíamos en todo tipo de líos juntos, y Zhousen siempre era quien limpiaba lo que dejábamos. Incluso se hizo más amigo de Xiaoyu. Un día, Emperatriz Viuda vio la horquilla que quería regalarme en la cabeza de Xiaoyu. Durante el desayuno después de la corte, me preguntó, «¿A quién se la diste la horquilla que cogiste de mi joyero la última vez?» Zhousen respondió, «Xiaoyu». La emperatriz viuda dejó caer los palillos con fuerza. Parecía que se avecinaba otra discusión, así que intenté hacerme invisible en silencio. «Esa horquilla», dijo, «era para un error. Demasiado para ser invisible». Zhousen me miró y dijo, «Le encontraré una mejor». Realmente no creí que fuera necesario. Sintiendo la tensión, me aferré rápidamente al brazo de la emperatriz viuda y le susurré, «Eres la mejor para mí, Su Majestad. Ya tengo demasiadas horquillas». Su Majestad me lo pidió antes de dárselo y acepté, lo cual era cierto, de hecho me lo había pedido. Al tercer año de acompañarme, Xiaoyu dejó de venir repentinamente. La emperatriz viuda dijo que Xiaoyu ya había alcanzado la mayoría de edad y necesitaba quedarse en casa para prepararse para el matrimonio. Estaba triste pero no podía hacer nada. Justo cuando estaba a punto de entregar el sobre que Xiaoyu me había pedido que le diera a Zhousen, la emperatriz viuda lo interceptó. Y me regañó. Otra vez. Y me castigaron por copiar textos. También me trasladaron de nuevo a Sengmin Hall. Ahora Zhousen leía memoriales en su gran escritorio, mientras que la emperatriz viuda y yo nos sentábamos debajo de él en nuestros propios escritorios. Ya no pasaba mucho tiempo sentado, ya que la emperatriz viuda y Zhousen discutían cada vez con más frecuencia. Normalmente, justo cuando yo empezaba a sentir la primera pizca de impaciencia, Zhousen empezaba a debatir con ella. Al principio me decía que me fuera. Ahora, cada vez que empezaban, simplemente me esfumaba. Después de medio año así, la emperatriz viuda dejó de asistir a la corte. Ese año yo tenía 14 años y Zhousen 16. Él por fin tenía el poder real. Ya no necesitaba ir al salón Sengmin para leer ni escribir. Pero antes de que pudiera celebrar ni 2 días, la emperatriz viuda me arrastró a aprender a administrar el palacio interior. Me enseñó con seriedad. Aprendí muy despacio. Una noche al salir de su palacio después de las clases, me encontré con Zhousen. Hacía días que no lo veía. Le dijo a su asistente que le avisara a la emperatriz viuda que vendría a presentarle sus respetos más tarde, y luego me acompañó. Había recorrido miles de veces el camino. De repente me sentí terriblemente triste. Le pregunté ¿por qué crees que tu padre nunca confió en el mío? ¿Crees que mi padre traicionaría al imperio? Me dijo, Sentenzou, ¿no quieres estar a mi lado? Le dije no. Me miró largo rato en silencio y finalmente dijo, de acuerdo. Quería decirle que extraño a mi madre y a Wang Wan, y que las reglas del palacio eran demasiadas. Nunca las aprendería todas. Pero antes de que pudiera hablar, ya se había marchado. Cuando las hojas de jingo del palacio amarillearon, se anunció la cacería de otoño. Zhousen no había celebrado ninguna desde que ascendió al trono.
Dijo que la caza era un festín para los guerreros y que me hacía ilusión. ¿Qué? No podía montar ni disparar. Sospeché que se burlaba de mí. Cuando se lo dije, me llamó idiota. Así que por enésima vez decidí cortar lazos con él poniendo los ojos en blanco cuando nadie me veía o pisándole los talones cuando caminaba detrás de él. Un día, mientras comía cecina en el palacio de la emperatriz viuda, el asistente de Zousen vino a decirme que el emperador me esperaba en los establos para elegir un caballo. Estaba a punto de negarme cuando vi la mirada amable y alentadora de la emperatriz viuda. No podía ser grosero con Zousen delante de ella o mi niñera de etiqueta me reprendería durante medio año. Había muchos caballos en el establo, todos con aspecto similar, excepto uno. De un negro intenso y tan brillante que destacaba entre los demás. Me detuve frente a él. Zousen apareció por el otro lado, extendió la mano para acariciarle la crin, y el caballo le rozó la mano con el hocico. ¿Tu caballo?, pregunté. Asintió. ¿Te gusta? Extendí la mano para tocarlo también, pero me esquivó. Zousen se echó a reír. Dije: ¿qué caballo tan lameculos? Dijo que era un caballo excepcional y fino, de esos que solo se conectan con su amo. Al verlo a la defensiva que se puso, bromeé. ¿Qué? ¿Piensas dármelo? Dijo que sí, que no puedes montarlo durante la cacería. ¿Por qué? Porque ya soy un blanco ambulante. Si mi caballo te mata, ¿qué tan injusto sería para mí? Tienes razón, admití, y elegí un caballo marrón y aburrido. Antes de la cacería, incluso aprendí a montar. Zousen se quedó atónito. Dijo que el linaje era realmente un misterio. Estaba tan orgullosa que corrí directo a la emperatriz viuda para presumir, y ella me elogió. Una auténtica hija de tigre. Luego saqueé toda la cecina de la niñera Zen. La emperatriz viuda incluso me envió ropa de montar nueva. Pero justo antes de partir, me enteré de que no vendría. Corrí a su palacio para preguntarle por qué, pero la niñera Zen me detuvo en el salón interior. Dijo que el difunto emperador y la emperatriz viuda se habían enamorado durante una cacería real. Así que capté la indirecta y me fui. Como Zousen viajaría y la emperatriz viuda no iba, el lujoso carruaje real era solo mío. Al llegar al terreno de caza, estaba exhausto. Bajé del carruaje a trompicones y corrí directo hacia Zousen. Estaba hablando con unos funcionarios, pero al verme los despidió. ¿Cuál es mi tienda?, pregunté. Señaló. Estaba a punto de ir allí, pero me di la vuelta y pregunté: ¿cuál es el tuyo? Me respondió: el de al lado. Lo miré en silencio. Arqueó una ceja. ¿Qué? Me quedaré en el de al lado. Puedes poner guardias junto al tuyo. Dijo, ambicioso. Luego hizo un gesto y dijo: esas y esas tiendas llenas de guardias. Sonreí. Genial. Entonces iré a descansar. Estoy muerto de cansancio. No volveré nunca más. ¿Ves? No había nada que esperar. Solo necesitaba sentarme detrás de Zousen y ver a los jóvenes generales adentrarse en el bosque bajo sus órdenes. Luego vino la larga espera. Me incliné para susurrarle: ¿no te aburres? Me miró de reojo. Al final, la gente empezó a regresar una a una. Cuando todos se reunieron, un joven general enmascarado claramente tenía más juego que los demás. Supuse que había ganado el premio del día, y efectivamente le entregaron la bandera de la victoria. Justo cuando estaba a punto de regresar a mi tienda a descansar antes del festín, el hombre junto al general enmascarado habló. Su Majestad, mi señor desea ofrecer toda su presa a la señorita Sentenzou, incluyendo el premio. Me quedé paralizado a medio paso. Ese general enmascarado, más o menos de mi estatura, vestido de negro, se mantenía erguido y erguido. Demasiado lejos para verla con claridad, pero había algo impactante en ella. Zousen me dirigió una mirada larga y significativa y dijo: concedido. Antes de que me diera cuenta, me había puesto el premio, una daga sorprendentemente pesada, en las manos. El premio de hoy era una daga finamente elaborada, con el mango reluciente. Susurré: ¿vale mucho esta cosa? Me dirigió otra de esas miradas de reojo. 19.
Al anochecer, el banquete al aire libre estaba en su apogeo. El humo se elevaba de las hileras de parrillas mientras los cocineros asaban la carne, con las mesas repletas de vino. Observé a la multitud, planeando encontrar un rincón tranquilo para concentrarme en mi comida en paz. Justo cuando elegí un sitio y estaba a punto de llevar a Madame Mu conmigo a sentarme, alguien me agarró de la muñeca. Nos quedamos cara a cara. Era más o menos de mi altura. Le agradecí el amuleto de la suerte que me había dado. Me miró en silencio. Le pregunté si pasaba algo. Miró de reojo y el hombre a su lado dijo: «Mi señor solo quería preguntarle si le gustó la daga». «Sí», respondí. ¿Quién le quita el regalo a alguien y luego le dice que no le gusta? A la luz del fuego no podía ver nada de su rostro excepto sus ojos oscuros, y en cuanto los miré se iluminaron de repente. Antes de que pudiera reaccionar, sus dedos se deslizaron entre los míos y me arrastró, saliendo corriendo de la multitud. 20. Fue extraño. Habían pasado 10 años desde la última vez que vi a Wang Wan, pero en el instante en que nuestros dedos se entrelazaron, supe que era ella. Me condujo a un lugar tranquilo donde aún podíamos ver el banquete desde lejos. Esa figura grácil e imponente de antes, la que se erguía tan alta y heroica que había sido Wang Wan. «Wang Wan», llamé sorprendido y rebosante de alegría. Se quitó la máscara y me sonrió. En cuanto vi su rostro idéntico al mío, empecé a reír y luego a llorar. Ver sus lágrimas me sobresaltó. Wang Wan, con su presencia aguda y su mirada firme, no parecía de las que lloran. Entré en pánico y la atrajo hacia mis brazos, abrazándola con fuerza, calmando su respiración. Es una habilidad que domino desde hace mucho. Después de que se calmó, sus ojos seguían rojos, llenos de cosas que quería decir pero no podía. Le dije que no se apresurara. Entonces me jaló de vuelta al banquete. Encontró al mismo hombre de antes, le señaló la garganta y él me explicó: «Señorita Sintanjo, mi señora no puede hablar ahora mismo». Le pregunté qué le había pasado a Wang Wan. «Está enferma», dijo. «Ya pasará». Le pregunté si le dolía, si era grave, y los ojos claros de Wang Wan volvieron a llenarse de lágrimas. Bueno, me callé. Sonrió, negó con la cabeza y me tocó el estómago. «¿Me pregunta si tengo hambre?». Supuse. Ella asintió. Le dije que me moría de hambre. Volviendo a mirar las mesas, solo vi un asiento libre junto a Zhou Shen. El eunuco Nin también se dio cuenta y nos hizo señas para que nos acercáramos. Yo llevé a Wang Wan. Después de que ella se inclinara ante Zhou Shen, yo la seguí. Me miró y dijo: «Qué raro». «Búscalo». Así que arrastré a Wang Wan para sentarme debajo de él. Wang Wan intentó cortarme cordero, pero Zhou Shen dijo que no le gustaba, lo que la hizo quedar mal. Le dije que se callara. Me ignoró y le dijo a Wang Wan qué tipo de carne me gustaba. Entonces me empujó la pata de conejo de su plato. Me negué a tomarla. Efectivamente, sin la atenta mirada de la emperatriz viuda, fui especialmente atrevido con Zhou Shen. 21. Después de comer hasta saciarme, tiré de la manga de Wang Wan para irme. Ella dejó la máscara que sostenía sobre la mesa de Zhou Shen, hizo una reverencia y se dispuso a retirarse. Quería preguntarle sobre la máscara, pero un grupo de hombres de mediana edad se acercó a hablar con él, así que simplemente lo miré y me fui con Wang Wan. La llevé a mi tienda. A mitad de camino fue a buscar un paquete y regresó con un montón de baratijas raras dentro. Me los acercó. «¿Todos para mí?», pregunté. Ella asintió. Uno por uno, los sacó y me enseñó a jugar con cada uno. Para cuando terminamos de experimentar, ya era bastante tarde. Madame Mu nos recordó que era hora de dormir, así que nos acostamos juntos. Le pregunté cómo están papá y mamá. Tomó mi mano y trazó la palabra bien en mi palma, hizo una pausa y luego escribió: «Señorita Yu», hizo otra pausa y escribió: «Yu, estoy bien», le dije. La emperatriz viuda me trata bien. Se mudó del palacio Chang'in que la entristecía, pero aún viene a arroparme. En su cocina solo prepara los platos que me gustan. Me cose ropa nueva y busca horquillas bonitas por todas partes. Cuando me castigan por copiar libros, hace que Zhou Shen me acompañe. Cuando me siento solo, ella es Zhao Yu quien me visita.
Zhao Yu también me trata bien, al igual que Madame Mu y el eunuco Nin. Siempre me cubre. Incluso Zhou Shen me trata bien. Wang Wan me dio una palmadita en la cabeza, y antes de que pudiera terminar de explicar a qué me refería con Zhou Shen me trata bien, me quedé dormido. Cuando desperté era casi mediodía. Entré en pánico por un momento, pero luego me relajé al darme cuenta de que no estaba en el palacio. Wang Wan me había estado observando todo el tiempo. ¿Qué miras?, pregunté. Me trazó un trazo bonito en la palma de la mano. Bueno, como nos parecemos tanto, solo pude reír. Durante la comida, me preguntó qué quería hacer hoy. Lo pensé. Sinceramente, lo único que se me da bien es montar a caballo. Quiero montar hoy, dije. Ella asintió y fue a buscar un caballo. Cuando llegué al límite del bosque, ella ya estaba allí, de pie junto a un magnífico semental. Me hizo señas para que me acercara y me entregó las riendas. Pregunté confundida. En mi palma, ella escribió, se llama Leili. Papá lo entrenó para ti. ¿Un caballo de 1000 lis?, pregunté. ¿De verdad puede correr 1000 millas? Ella asintió con fuerza. El palacio ni siquiera es tan grande, dije. ¿No sería un desperdicio? Negó con la cabeza con tanta fuerza que casi parecía a punto de llorar. Está bien, está bien. Me apresuré a explicarle que me encantaba, que solo había sido educado. Extendí la mano para acariciar a Leili. No se inmutó como el caballo de Zhou Shen, pero tampoco fue precisamente amigable. Una criatura muy orgullosa. Era un poco más alto que el caballo sin nombre que solía montar, y no me veía tan apuesto como esperaba montándolo. Eso me molestó un poco. Wang Wan me ajustó los estribos, retrocedió unos pasos y me miró con una expresión que claramente quería decir inténtalo. ¿Cómo lo supe? Telepatía gemela. Los buenos caballos rara vez tienen buen carácter. Tomemos como ejemplo el caso de Zhou Shen, que estaba mimado. Apenas me había movido cuando Leili empezó a dar vueltas. Entonces una mancha oscura apareció detrás de mí, Wang Wan. Me rodeó con las manos, tensó las riendas y de repente Leili galopaba con suavidad. Miraba al frente tranquila y serena, con pleno control. Yo, sin embargo, no estaba entusiasmado. Se esfumó mi oportunidad de una verdadera experiencia a caballo. Esa noche corrí a presumirle a Zhou Shen. Ahora tengo un caballo de 1000 li. Me miró con desdén. Cada caballo de los establos reales pesa 1000 lis. ¡Qué extravagancia!, murmuré. Y luego ese pequeño marrón. Ese también es un caballo de 1000 li. Suspiró. Vete. Me estás dando dolor de cabeza. Estaba a punto de irme cuando me llamó. Shen Tanzhou, ¿estás contento ahora? Me giré y dije, oh mam. 19. Al anochecer, el banquete al aire libre estaba animado. Los cocineros asaban carne por todas partes. Las mesas estaban cubiertas de vino. Recorrí el lugar con la mirada, lista para elegir un rincón discreto donde pudiera concentrarme tranquilamente en comer. Justo cuando encontré el sitio perfecto y estaba a punto de sentarme con la niñera Mu, alguien me agarró la muñeca. Se paró frente a mí, más o menos de mi misma altura. Le agradecí el regalo de la suerte que me había dado. Él simplemente me miró fijamente en silencio. Le pregunté si necesitaba algo. Miró de reojo al hombre que estaba a su lado, y dijo, mi señor, solo quería preguntarle, ¿le gustó la daga de antes? Sí, dije. ¿Quién acepta el regalo de alguien y luego dice que no le gusta? Solo pude ver sus ojos oscuros, y al cruzarme con ellos, se iluminaron de repente. Antes de que pudiera reaccionar, entrelazó sus dedos con los míos y me apartó corriendo hacia afuera. 20. Fue extraño. Hacía 10 años que no veía a Wang Wan, pero cuando nuestros dedos se entrelazaron, supe que era ella. Me condujo a un lugar tranquilo donde aún podíamos ver el banquete. La figura alta, elegante y segura de sí misma que había sido Wang Wan antes. Wang Wan, la llamé sorprendida y encantada. Se quitó la máscara y me sonrió. Al ver esa cara familiar, idéntica a la mía, me reí y luego rompí a llorar. Verla llorar me sobresaltó. Alguien con el aura de Wang Wan no parecía de los que lloran.
Presa del pánico, la abracé con fuerza y le froté la espalda para calmarla, una habilidad que había perfeccionado hacía tiempo. Después sus ojos seguían rojos, llenos de palabras que no podía pronunciar. Le dije que no se apresurara. Luego me jaló de vuelta al banquete. Encontró al mismo hombre de antes, le señaló la garganta y dijo: «Señorita Sentanzou, mi señora no puede hablar por ahora». Le pregunté qué le pasa a Wang Wan. «Está enferma», dijo. «Mejorará». Le pregunté cómo había pasado, si le había dolido, y sus ojos, hacía un momento brillantes y límpidos, volvieron a enrojecerse. Bueno, me callé. Sonrió, negó con la cabeza y me tocó el estómago. «¿Me pregunta si tengo hambre?» Ella asintió. «Sí, tengo hambre», dije. Recorriendo las mesas con la mirada, vi que el único asiento vacío estaba junto a Zhou Shen. El eunuco Nin nos vio y nos hizo señas para que nos acercáramos. Llevé a Wang Wan hasta allí. Ella hizo una reverencia a Zhou Shen y yo hice lo mismo. Me miró y dijo: «Qué raro. Búscalo». Así que me senté debajo de él, arrastrando a Wang Wan. Wang Wan intentó cortarme cordero, pero Zhou Shen dijo que no le gustaba, lo que lo hizo un poco incómodo. Le dije que se callara, pero me ignoró y le dijo a Wang Wan que carne me gustaba. Luego me acercó una pata de conejo. Me negué a aceptarlo. Sin la emperatriz viuda cerca, me atreví con Zhou Shen. 21. Después de comer hasta saciarme, levanté a Wang Wan para irme. Dejó la máscara que sostenía sobre la mesa de Zhou Shen, hizo una reverencia y se dio la vuelta para irse. Quise preguntarle al respecto, pero un grupo de funcionarios se acercó a hablar con él, así que lo miré y me fui con Wang Wan. La llevé a mi tienda. A mitad de camino fue a buscar un bulto y regresó con un montón de baratijas raras. Me las acercó. «¿Todo para mí?», pregunté. Ella asintió. Uno por uno me mostró cómo funcionaba cada cosa. Para cuando terminamos, ya era tarde. Nani Mu nos recordó que durmiéramos, así que nos fuimos a la cama. Le pregunté cómo estaban papá y mamá. Tomó mi mano y trazó bien en mi palma, hizo una pausa y luego dijo: «Te extraño». «¿Y tú?» «Estoy bien», dije. La emperatriz viuda me trata bien. Se mudó del palacio que la entristecía, pero aún viene a arroparme. En su cocina solo prepara la comida que me gusta. Me cose ropa nueva y hermosa, busca horquillas bonitas por todas partes. Cuando me castigan por copiar las escrituras, obliga a Zhou Shen a quedarse conmigo. Cuando me siento sola, envía a Xiaoyu para que me haga compañía. Xiaoyu es amable conmigo, al igual que la niñera Mu y el eunuco Nin. Siempre me cubre. Incluso Zhou Shen me trata bien. Wang Wan me dio una palmadita en la cabeza, y antes de que pudiera terminar de explicarle lo que quería decir, me quedé dormido. Cuando desperté, era casi mediodía. Me tensé, pero me relajé al recordar que no estaba en el palacio. Wang Wan me miraba fijamente. «¿Qué miras?», trazó un trazo bonito en mi palma. Nos parecemos mucho, pero aún así, me reí. Durante el desayuno, me preguntó qué quería hacer hoy. Lo pensé un momento. «Solo sé montar a caballo». «Entonces te prepararé uno», me indicó. Cuando llegué al claro del bosque, ya me estaba esperando con un caballo. Alto, elegante, magnífico. Me hizo señas para que me acercara y me entregó las riendas. Las tomé confundido hasta que trazó en mi palma su nombre, Lei Li. «¿Papá te lo entrena?» «¿Un caballo de 1000 lis?», pregunté. «¿De verdad puede correr 1000 millas?» Ella asintió con firmeza. «Pero el palacio no es tan grande», dije. «Es un desperdicio». Ella negó con la cabeza con fuerza, como si estuviera a punto de llorar. Está bien, está bien. Me encanta». «Solo era educado», dije rápidamente. Me acerqué a Strouk Lei Li. No se ponía tímido como el caballo de Zhou Shan, pero era orgulloso y distante. Era un poco más alto que mi caballo habitual, y probablemente no me veía tan bien montándolo como esperaba. Eso me molestó un poco. Wang Wan me ajustó los estribos y retrocedió un paso, con la mirada diciéndome que intentara montarlo. ¿Cómo lo supe? Telepatía gemela. Los buenos caballos rara vez tienen buen carácter.
Mira el malcriado de Zhou-Chan. En cuanto intenté moverme, Leili empezó a dar vueltas. Entonces una mancha oscura apareció de repente detrás de mí. Era Wang Wan. Me rodeó con las manos, tensó las riendas y Leili salió disparada hacia adelante, galopando suave y rápido. Su mirada permanecía fija al frente, tranquila y firme, en perfecto control. Sin embargo, yo no estaba tan contento. No pude montar bien. Esa noche fui a presumirle a Zhou-Chan. Ahora tengo un caballo de 1000 li. Se burló. Cada caballo en los establos reales pesa 1000 lis. Eso es excesivo, murmuré. ¿Y ese pequeño castaño también? Suspiró. Vete. Me estás dando dolor de cabeza. Estaba a punto de irme cuando me gritó, Sin Tan Zhou, ¿estás contento ahora? Le dije que sí. 23. De regreso nos tendieron una emboscada. A mitad del viaje Zhou-Chan se dio cuenta de que tenía fiebre. Le dije que estaba bien, pero insistió en que nos detuviéramos a descansar. Y entonces llegaron los asesinos. Eran muchos enmascarados, abalanzándose sobre nosotros sin previo aviso. La pelea estalló al instante. Al principio Zhou-Chan me protegió mientras luchaba contra ellos. Pero eran demasiados. Finalmente me entregó a uno de sus guardias de la sombra y le ordenó que me llevara. Vi cómo Zhou-Chan era abrumado por los enemigos, recibiendo golpes tras golpes solo para protegerme. Se me encogió el corazón. Fingí obedecer, dejando que el guardia me alejara, pero entonces me agaché, recogí una daga caída y la apreté con fuerza. Sé artes marciales, le dije al guardia con firmeza. Ve a ayudar a Zhou-Chan. Dudó un momento y luego corrió de vuelta a la refriega. A medida que caían más atacantes, la presión sobre Zhou-Chan disminuyó ligeramente. Me quedé en las afueras oculto. De repente alguien gritó, agarrad a esa mujer. Es Sun Tan Zhou. De inmediato varios asesinos se volvieron hacia mí. Levanté mi daga, listo para luchar a muerte. Pero antes de que pudiera siquiera golpear, uno de ellos me cortó, destrozándome la espada. El impacto me provocó un dolor intenso en la muñeca. Di un grito ahogado de asombro. A lo lejos la voz de Zhou-Chan se quebró al gritar, Sun Tan Zhou. El asesino se abalanzó sobre mí, pero antes de que su mano pudiera alcanzarme, una flecha le atravesó el pecho, luego otra, y otra. Los demás cayeron uno a uno con el cuerpo acribillado a flechazos, igual que los conejos que Wang Wan solía disparar en los terrenos de caza. Wang Wan había llegado con sus tropas. Desmontó y corrió hacia mí con el pánico reflejado en sus ojos, mientras me cubría con las manos, buscando heridas. Le dije que estaba bien y la insté a ayudar a Zhou-Chan. Agarró su lanza, dio 2 pasos y se dio la vuelta. Me limpió la sangre de la cara con el pulgar y corrió hacia Zhou-Chan. Pronto la escena estuvo bajo control. Los asesinos fueron eficientes, incluso profesionales. Todas las criadas y asistentes estaban cuidadosamente atados, ninguno resultó herido. Solo unos pocos asesinos fueron capturados con vida, el resto murió. Algunos mordieron veneno para suicidarse, pero Wang Wan fue más rápida. Golpeó a uno en la mandíbula, dislocándosela antes de que pudiera morder. Verla tan practicada me hizo doler la mandíbula de compasión. Una vez que pasó el peligro, el agotamiento me invadió de golpe. Me daba vueltas la cabeza. Vi a Zhou-Chan corriendo hacia mí moviendo los labios, pero no pude entender nada. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba acostado en la cama. Wang Wan y Zhou-Chan estaban sentados a mi lado. ¿Dónde estamos?, pregunté. En una posada, respondió Zhou-Chan. Al ver la cara de ansiedad de Wang Wan, le aseguré que estaba bien, solo un poco conmocionado. Luego me volví hacia Zhou-Chan. Su expresión era terrible. Ya tenías fiebre cuando nos fuimos, dijo. ¿Por qué no me lo dijiste? Por tu estúpida sorpresa, repliqué. Así fue como me contagié. Después de eso, sabiamente guardó silencio. Cuando regresó, sostenía un tazón de medicina con un aspecto y un olor terriblemente amargos. Debió sentirse culpable porque, después de que me la bebí, me dio una fruta confitada, dulce y ácida, sorprendentemente buena. Quiero otro, dije.
Hizo una pausa y me dio uno más. Quiero unos cuantos más, repetí. No tientes a la suerte, murmuró. Cuando Nanimu vino a llevarse el tazón, dijo, cuando te recuperes, puedes comer todos los que quieras. Pero estos dulces pueden contrarrestar el efecto de la medicina, así que no ahora. Pero sinceramente, sin la amarga medicina, ni siquiera querría los dulces. Por precaución, partimos hacia la capital al día siguiente. Wang Wan nos acompañó personalmente. Le pedí que me acompañara en el carruaje, pero negó con la cabeza y dijo que debía quedarse afuera para protegerme. De vez en cuando aparecía junto a la ventanilla. Me inclinaba para mirarla y me devolvía la sonrisa. Le pregunté cómo supiste que debías venir ayer. Hizo una pausa y se señaló el pecho. Nuestra telepatía gemela, supuse. Lo pensó un momento, luego sonrió y asintió. Cada vez que ella se alejaba de la ventana, Zousen la reemplazaba, preguntándole, ¿estás incómoda? Al principio respondí con paciencia que no, a la 10ª vez, ya no aguantaba más. Le cerré la ventana en las narices. Así que, por supuesto, se subió al carruaje conmigo. De todas formas, el carruaje era espacioso, así que lo dejé. A la tarde siguiente llegamos a las puertas de la ciudad. Wang Wan solo podía escoltarnos hasta allí. Como general fronteriza, no se le permitía entrar a la capital sin una citación imperial. La comitiva de bienvenida para el carruaje imperial ya estaba esperando. Quizás el cielo estaba celoso de lo feliz que había sido en el coto de caza, así que organizó 2 despedidas entre lágrimas entre Wang Wan y yo. Wang Wan desmontó. Zousen me ayudó a bajar del carruaje. Le dijo, me protegiste ayer. Dime tu recompensa. Wang Wan le hizo una seña a un hombre que estaba detrás de ella, el mismo que la había acompañado antes, y escribió algo en la palma de su mano. El hombre se volvió hacia Zousen y le dijo, Su Majestad, la señora Sen solicita permiso para enviarle regalos a la señorita Sentinzou todos los meses. Quería impedírselo. No malgaste su deseo conmigo. Pide un ascenso. Pero al parecer la telepatía gemela no funciona cuando realmente importa. Zousen pensó un momento antes de decir, una vez cada 3 meses. Y todos los regalos deben pasar por mí. Wang Wan juntó las manos e hizo una reverencia en señal de aceptación. Luego extendió la mano y me acarició la cabeza. Su mano era tan cálida como la de mi padre. No pude contenerme más. Me arrojé a sus brazos. Dile a papá y mamá que estoy muy bien, susurré. Dile que no se preocupen. Luego volví al carruaje y la saludé. Me sonrió, radiante como siempre. Mientras empezábamos a movernos, no bajé la cortina. Seguí observándola. De repente levantó la mano derecha y se desabrochó la capa. Su brazo derecho y su cuello estaban cubiertos de joyas de oro y plata, las que yo le había regalado. Brillaban con tanta intensidad que casi dolía mirarlas. Me picaban los ojos. Me di cuenta de que estaban llenos de lágrimas. Zousen extendió la mano y me dio una palmadita en la cabeza. Te lo dije, forzando una sonrisa. Soy la chica más rica de la capital. Mira mis regalos, ¿a quién le podrían disgustar? Y aunque así fuera, qué lástima. Es todo lo que tengo. Aparté su mano y suspiré. Zousen, ¿cómo puede existir alguien como Wang Wan? Siempre erguido con la mirada firme, una fuerza inagotable y esa sonrisa tan radiante. Me miró como si quisiera decir algo, pero al final se quedó callado. Quizás él tampoco lo sabía. A mitad de camino, el carruaje se detuvo. Zousen salió y regresó con un pequeño paquete. ¿Qué es eso?, pregunté. Tortas de castañas, dijo. Levanté la cortina. El cartel de la taberna decía Taberna Chunni, el mismo nombre que antes, pero este lugar era más nuevo y más imponente. Abrió la caja y me ofreció un trozo. Lo miré y lo tomé. Zousen, dije en voz baja. Gracias. Arqueó una ceja. ¿Por qué? Por todo lo que dije. Por traerme a Wang Wan. Por enseñarme a montar. Por romper las reglas del palacio para poder enviarme regalos. Por comprarme pasteles de castañas y mucho más. Mucho más, repetí con una leve sonrisa.
Pronto llegamos a las puertas del palacio. Tuvimos que cambiarnos al carruaje ceremonial. Cuando me levanté para irme, Zhousen me agarró la muñeca. Sentang Zhou dijo en voz baja. La próxima vez, no digas gracias. ¿De acuerdo? Entonces saltó del carruaje, dejándome allí con mis pensamientos en un caos. Si no era gracias, ¿qué se suponía que debía decir? Bien hecho. Deberías haberlo hecho de todas formas. Para cuando bajé del carruaje, solo podía ver el dobladillo de su túnica ondeando al viento mientras se alejaba. Planeaba enviar todas las pieles que traje de los terrenos de caza a la emperatriz viuda. En cuanto llegué a su palacio, me preguntó si estaba herido o asustado. Le aseguré que Zhousen y yo estábamos bien. Cuando le entregaron las pieles, pareció sorprendida. ¿Tantas?, preguntó. Me hinché de orgullo. Por supuesto. Wang Wan y yo cazábamos casi todos los días. Ni siquiera nos quedamos con los que no estaban en buen estado. La emperatriz viuda arqueó las cejas. ¿Todos los días? ¿Solo tú y Wang Wan? Asentí. Entonces preguntó, ¿fuiste a una ladera ventosa, esa llena de florecillas? Pensé un momento. Solo fui a una ladera una vez con Zhousen. Entonces, indignada, le conté cómo Zhousen me había provocado tantas náuseas que vomité y me había dejado de pie bajo la lluvia hasta que me dio fiebre. Esperaba que lo regañara por ser tan poco confiable. Cuando terminé, la emperatriz viuda se llevó una mano a la frente y murmuró, inútil. Parpadeé. ¿La escuché bien? ¿Cómo pudo decir algo así? Le pregunté qué había dicho, pero se quedó con la mano en la frente y dijo que se sentía mareada, que debía ir a descansar. Dudé pensando que no parecía estar bien y que quería quedarme a cuidarla. Pero me despidió con un gesto. Cuanto más tiempo te quedas, peor me duele la cabeza. Así que solo pude irme, mirando atrás 3 veces por cada paso que daba hacia el palacio de Changchun. Después de eso, Zhousen se puso aún más ocupado. Apenas lo vi. La emperatriz viuda no estaba tan ocupada, y yo tampoco. Todas las mañanas, seguía yendo temprano para aprender con ella la administración del palacio, y después de cenar, regresaba a mis aposentos. Ella siguió siendo una maestra paciente. Yo seguía aprendiendo despacio. A veces Zhousen venía a cenar al palacio de Changchun, y después, la emperatriz viuda le pedía que me acompañara de regreso. De camino siempre me preguntaba cómo iban mis clases. A veces le decía que no estaba mal, que era muy difícil, que era muy complicado. Cuando le decía que no estaba mal, sonreía y me daba una palmadita en la cabeza, llamándome listo. Cuando le decía que era difícil, me decía que no me rindiera. Entonces me reía de él, y él rechinaba los dientes y me llamaba por mi nombre completo. Una noche le pregunté si podíamos hablar de otra cosa por una vez. Me respondió, apenas tengo tiempo para nada más. Cuando por fin tenga un respiro, esto es lo que me importa. Dije que ser emperador debe ser muy relajante. Después de eso, empezó a sermonearme sobre las cosas que nuestro tutor nos enseñaba, y me arrepentí de haber abierto la boca. Seguimos caminando por el mismo sendero, y de repente empezó a nevar. Más tarde recibí un paquete de Wang Wan, lleno de cositas raras y maravillosas, cada una con una nota explicando qué era. Había bolsitas y calcetines que mi madre había cosido, 5 de cada uno, todos mucho más bonitos que antes, y una pesada horquilla de oro de mi padre. Todos me desearon un feliz cumpleaños. Cuando cumplí la mayoría de edad, la emperatriz viuda me ofreció un gran banquete de cumpleaños. En el festín, por fin volví a ver a Xiaoyu. Estaba sentada un poco lejos, pero la saludé con la mano. Sonrió y asintió cortésmente y luego no volvió a mirarme. Se sentó allí con tanta gracia que si no hubiera pasado 3 años jugando con ella, habría creído que había nacido así de correcta y gentil. ¿Por qué cada uno tiene tantas facetas diferentes? ¿Debería yo tener varias? 2. Probablemente. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, alguien me dio una suave palmadita en la mano. Me giré y vi a la emperatriz viuda mirándome con dulzura, apartándome un mechón de pelo de la frente. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó. Dije sin pensarlo, nada.
Entonces me di cuenta de que esa también es mi faceta, decir que estoy bien cuando no es así. Me escabullí temprano de mi banquete de cumpleaños. Estaba sentado obedientemente junto a la emperatriz viuda, escuchando la charla de abajo, cuando el eunuco Nin entró y le susurró algo al oído. Luego se volvió hacia mí y dijo: «Señora Sin, su majestad desea verla». Miré a la emperatriz viuda, quien me hizo un gesto amable con la cabeza, así que lo seguí. Afuera, vi a Zousen sentado en un carruaje vestido con sencillez, con su ropa de diario. Me acerqué y le pregunté: «¿Qué pasa?». Me tendió la mano. «Sube. Te llevaré a un lugar». Me llevó a lo alto de la muralla de la ciudad. Era tan alto, tan hermoso, que se podía ver hasta el infinito. El mercado de abajo seguía animado incluso de noche, y los restaurantes a lo lejos brillaban con una cálida luz. Toda la capital resplandecía con 1000 luces. «Es hermoso», suspiré. Al contemplar esa vista ordinaria pero extraordinaria, no pude evitar mirar a Zousen. Sin siquiera girar la cabeza, dijo: «Sentenzou, ¿qué me miras?». A veces por la noche, cuando no podía dormir, veía la luz aún encendida en su salón Sionmin desde mi ventana. Dije en voz baja: «Zousen, eres un buen emperador». Volteó la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron. Sonrió levemente. «¿Cómo?». Empecé a pensar en cómo elogiarlo, pero al ver el brillo burlón en sus ojos, murmuré: «No tientes a la suerte». Su sonrisa se ensanchó. Se dio la vuelta, mirando a lo lejos, y dejó escapar un largo suspiro. Después de un rato preguntó: «Sentenzou, si pudieras salir del palacio, ¿a dónde irías?». Lo pensé seriamente. «Quiero visitar todos los lugares que mencionó nuestro tutor. Contempla el gélido norte, las cálidas tierras del sur, los ríos y pueblos de Jiangnan, y quizás regrese a la mansión del general para comprobar si los melocotoneros que Wang Wan y yo plantamos han crecido». Extendió la mano y me acarició la cabeza. «Sentenzou, después de que hayas visto todas las maravillas de nuestra tierra, ¿volverás y me las contarás?». Sonreí. «Si voy, seguro que vuelvo y te lo cuento». Entonces me eché a reír y terminé ahogándome. Me frotó la espalda y dijo que era la primera persona que conocía que podía ahogarse de la risa. Cuando por fin recuperé el aliento, me preguntó: «¿Tan feliz estás?». «Tengo calor». Volvió a guardar silencio. Dije que tenía frío y que quería volver, y me atrajo hacia él, me alisó la capa y, de repente, empezó a quitarme las horquillas con joyas del pelo. Le pregunté qué hacía. Me dijo que no me moviera. Cuando se los quitó todos, sacó una horquilla de jade de su túnica y me la metió en el pelo. Lo miró fijamente un buen rato. ¿De verdad era tan bonito? Extendí la mano para sacarlo y echarle un vistazo. Me apartó la mano de un manotazo. «No». «¿Se ve bien?», pregunté. Sus ojos se posaron en mi rostro. Después de un rato, dijo que sí. «¿Es este mi regalo de cumpleaños?». «Algo así». «¿Te gusta?», preguntó. «No lo he visto, ¿cómo iba a saberlo?». Se rió, me dio un ligero golpe en la frente y me dijo que dejara de ser desagradecido. De regreso, el eunuco Nin vino a llamarlo a mitad de camino. Estaba muy ocupado. Cuando regresé al palacio de Chongqing, la emperatriz viuda estaba sentada en el salón principal, tomando té esperándome. Me hizo señas para que me sentara y me acercó una caja de sándalo. «Tu regalo de cumpleaños». Lo abrí obedientemente y me quedé paralizado. Dentro había algo que parecía exactamente un edicto imperial. Levanté la vista, inseguro. Me pidió que lo sacara y lo leyera. Lo hice y era un edicto, escrito por el mismísimo difunto emperador. Decretaba que cuando Sintangzhou alcanzara la mayoría de edad, se casaría con el emperador Zousen y se convertiría en una emperatriz virtuosa y gentil. Al darme cuenta de que era Sintangzhou, miré fijamente a la emperatriz viuda. Ella dijo en voz baja: «Eir, este decreto nunca fue promulgado. Ahora te lo entrego». Pregunté aturdido: «¿Puedo asegurarme de que nunca se proclame?». Me dio una palmadita tierna en la mano. «Por supuesto». Luego me dijo que la razón por la que me mantenía alejado de los asuntos judiciales no era porque fuera un rehén, sino porque quería que tuviera una opción. «Si deseas quedarte en palacio», añadió, «te prometo que solo habrá una emperatriz».
Una gota de agua cayó sobre el decreto, luego otra, y otra, muchas más. La emperatriz viuda extendió la mano para limpiarme la cara. Ah. Así que no era la gotera del techo. Estaba llorando. Se levantó, se acercó a abrazarme y me acarició la espalda, diciéndome con dulzura que era una buena niña. Antes de irse, hizo una pausa y preguntó: «¿La horquilla que llevas es de su majestad?». La toqué y asentí. «La horquilla es fea», dijo. Lo saqué y por fin pude verlo bien. El jade no era liso, el tallado era extraño y los dos caracteres error grabados estaban torcidos y descuidados. Sin soltarlo, sollocé y protesté. «No es feo. Este tipo de tallado irregular está de moda ahora mismo». La emperatriz viuda sonrió con dulzura. Entonces me quitó la horquilla de las manos, la observó un momento y la volvió a colocar con cuidado en mi cabello. «Error es hermoso», dijo. «Todo lo que usa se ve hermoso». Luego me dio una palmadita en la cabeza y me dijo que descansara un poco. Al día siguiente, como de costumbre, fui al palacio de la emperatriz viuda para presentarle mis respetos y continuar con mis lecciones. Cuando llegué solo estaba Madame Zhang. Dijo que la emperatriz viuda había ido temprano por la mañana al salón Xingmin para atender algunos asuntos. Lo mismo ocurrió el segundo y el tercer día. Cuando volví al cuarto día, por fin vi a la emperatriz viuda. Me dijo que se acercaba el año nuevo y que debía quedarme en el palacio de Chongqing, no deambular. Me pregunté por qué no podía deambular solo porque era año nuevo. Aún así, respondí obedientemente: «Sí, su majestad». Me sonrió y dijo: «Espero que el año nuevo traiga nuevos comienzos». Después de eso me quedé en el palacio de Chongqing. De vez en cuando miraba hacia el salón Xingmin. Las luces parecían no apagarse nunca. A medida que se acercaba el año nuevo, el palacio se animaba como siempre. Aparecieron muchas caras nuevas, paseando de un lado a otro fuera de mi palacio. Esa noche, después de cenar, me relajé en el sillón reclinable leyendo cuentos. Zhou Shen llegó con 6 hermosas jóvenes vestidas con atuendos de palacio. Dijo que había elegido nuevas doncellas para mí. Le dije que estaba bien. Entonces se quedó allí, mirándome sin decir palabra. Le dije: «No te preocupes, Zhou Shen, me cuidaré bien». Extendió la mano para acariciarme la cabeza y dijo: «De acuerdo». Las nuevas criadas no parecían tener más responsabilidades que la de vigilarme, 2 en la puerta, 2 a mi lado y las otras 2 por turnos. Cuando llegaba el gran banquete de Año Nuevo, el emperador cenaba con todos los funcionarios civiles y militares. Antes del amanecer, Madame Mu me sacó de la cama para lavarme y vestirme. Luego fuimos a presentarle mis respetos a la emperatriz viuda. Al principio no quería que asistiera al banquete, pero dijo que se preocuparía aún más si no me veía. Antes de irme, me recordó que no me alejara demasiado de mi presencia durante el festín. Cuando el carruaje vino a buscarme, llegué a la puerta y volví para traer la daga que Wang Wan me había dado durante la cacería. El banquete del palacio fue aburrido como siempre: comer, beber, intercambiar buenos deseos, repartir premios. Y las bellezas bailarinas, esa era la parte que más me gustaba. Este año hubo bailarinas aún más hermosas que de costumbre, y su actuación fue impresionante. Estaba observando atentamente cuando alguien gritó de repente: «¡Asesinos!». La mitad de las bailarinas desenvainaron espadas de sus cinturas. La mayoría cargó contra Zhou Shen. Algunos se abalanzaron sobre mí. En ese momento decidí que ya no me gustaba ver bellezas bailando. Mis guardias se enfrentaron a ellos de inmediato, y hombres vestidos de negro entraron en tropel por las puertas. Pronto todo el salón se sumió en el caos, pero por suerte, las criadas que Zhou Shen me había asignado resultaron ser luchadoras muy hábiles. Me protegieron por completo. Vi a Zhou Shen. Estaba bien tranquilo y sereno, sin siquiera desenvainar la espada, simplemente observando la batalla con la misma expresión serena. Alguien gritó: «Protejan a su majestad». Pensé: ¿de qué sirve gritar? Hagan algo mejor. Entonces otra voz gritó: «Acaba con ellos rápido. Vienen los guardias imperiales». Los atacantes se volvieron más despiadados. Incluso las 2 criadas que me custodiaban se unieron a la lucha. De repente una flecha me impactó en el hombro. Grité. Me dolía muchísimo.
Me zumbaba la cabeza. Oí a Zousen llamarme, pero estaba demasiado débil para responder. Momentos después, se abrió paso hacia mí. Le grité que no se acercara. ¿Por qué no podía quedarse donde estaba seguro? Sinceramente, si no hubiera venido, no habría tenido ningún problema. Pero, por supuesto, vino. Me miró por el hombro y dijo, Sentenzou, no pasa nada. Está bien. Te llevaré con los médicos imperiales enseguida. El dolor disminuyó un poco y volví a pensar con claridad. Entonces oímos a la emperatriz viuda gritar, Zousen, y me giré hacia ella al mismo tiempo. Justo al girar la cabeza, la espada en el suelo reflejó la luz. Me cegó por un instante. Cuando miré hacia atrás, una sombra negra blandía su espada directamente hacia Zousen. Instintivamente di un paso hacia la derecha y la hoja se clavó en mí. El asesino ni siquiera tuvo tiempo de sobresaltarse antes de retirar su espada para asestar otro golpe. Por suerte Zousen lo golpeó con tanta fuerza que lo mandó a volar. Algo caliente me empapó la ropa. Zousen me apretó el pecho con las manos, diciéndome que aguantara, que me ayudaría. La lucha seguía rugiendo a nuestro alrededor, y varias veces evitó por poco ser alcanzado mientras me protegía. Estaba ansioso. Quería decirle que dejara de preocuparse por mí, pero cada vez que abría la boca, la sangre brotaba a borbotones. Me dijo que me callara. Me llamaba una y otra vez, y quería decirle que se callara, que dejara de corretear, pero no me escuchaba. Quería regañarlo, pero cuando levanté la vista y vi que estaba llorando, me rendí. Quise levantar la mano y acariciarle la cabeza para decirle que no me dolía, pero ya no podía levantar el brazo. Finalmente llegaron los guardias imperiales y el caos se calmó. Pensé que tal vez me moría porque vi a mi padre. Corría hacia mí con lágrimas en los ojos. Me abrazó y me di cuenta de que era él. Él también lloraba abrazándome fuerte y diciendo, aguanta. Papá está aquí. Papá te lleva a casa. Papá vino. Estaba tan cansada. Ahora que él estaba aquí, por fin me sentí lo suficientemente segura como para cerrar los ojos. Perdí la conciencia varias veces y cada vez que despertaba, veía a Zousen y a la emperatriz viuda. Cada vez, no podía evitar pensar en lo maravilloso que era que la emperatriz viuda estuviera a salvo. Zousen siempre parecía estar hablando con entusiasmo sobre algo, pero nunca podía oírlo con claridad. Incluso en sueños, me esforzaba por descifrar lo que decía. A veces me parecía oír a alguien diciéndole que se ocupara de los asuntos de Estado, y a Zousen gritándoles que se largaran. Empecé a sospechar que me usaba como excusa para no leer esos interminables memoriales. Al despertar por cuarta vez, miré a Zousen, que me sostenía la mano, y le conté mis sospechas. Estaba lista para que me regañara por ser estúpida otra vez. Incluso lo había planeado. Si se atrevía a llamarme estúpida esta vez, me quejaría con la emperatriz viuda, y ella sin duda le daría una buena reprimenda. Pero esta vez no me llamó estúpido. Dijo, Sentenzou, tienes razón. Te estoy usando como excusa para no ocuparme de los asuntos judiciales. Si te atreves a mencionarlo otra vez, haré que toda la corte te ahogue en su saliva por holgazanear. Me quedé sin palabras. Demasiado enojado para siquiera pensar en una réplica. Después de eso, dejé de dormir durante 3 o 4 días seguidos. Solo entonces Zousen finalmente regresó a la corte. Estaba furioso. Mi reputación quedó completamente arruinada por nada. La emperatriz viuda venía a verme todos los días. Un día, trajo a mi padre. Solo entonces finalmente creí que realmente había sido mi padre quien me sostuvo antes de desmayarme. Pensé que solo había sido un sueño. Tenía los ojos rojos cuando me preguntó si aún sentía dolor. Se me llenaron los ojos de lágrimas al decirle que me dolía mucho. Me abrazó fuerte acariciándome la cabeza como cuando era pequeña y me caía. Dijo, tranquila, tranquila, abrázala y ya no te dolerá más. Eso me hizo llorar aún más. Mi padre dijo que había un médico militar en nuestra finca, con experiencia en el tratamiento de heridas de espada, y que quería llevarme a casa. Pero la emperatriz viuda dijo que los médicos imperiales del palacio eran los mejores y que prefería que me quedara para recuperarme. Entonces se volvió hacia mí y me preguntó, ¿qué te parece?
Guardé silencio un buen rato antes de decir, quiero irme a casa con papá. Justo cuando terminaba de hablar, oí el sonido de un cuenco de porcelana rompiéndose en la puerta. Me giré para mirar y vi un rincón de túnicas amarillas brillantes que desaparecía afuera. La emperatriz viuda simplemente dijo, de acuerdo. Ese día, Zousen no vino a verme tomar mi medicina. La sopa llegó mucho más tarde de lo habitual. En los días siguientes, antes de que papá viniera a llevarme a casa, no volví a ver a Zousen. Al tercer día, después de que por fin pude levantarme de la cama, llegó papá con su armadura, lleno de energía. Dijo sonriendo. Papá está aquí para llevarte a casa. Incluso con mi mente lenta, noté que algo había cambiado en la corte. Justo cuando nuestro carruaje estaba a punto de partir, apareció Zousen. Me miró y preguntó, Sintanzou, ¿por qué recibiste ese golpe por mí? Mi madre siempre decía que los tontos tienen buena suerte, y la emperatriz viuda decía que yo era un niño bondadoso. Así que pensé que quizá era tonto y bondadoso a la vez, pero decirlo en voz alta me dio un poco de vergüenza. Simplemente dije, porque eres el emperador. El brillo de sus ojos se atenuó un poco. Preguntó, Sintanzou, cuando prometes algo, ¿alguna vez lo olvidas? Pensé un momento y dije, yo no olvido las cosas importantes. Me despedí con la mano desde la ventanilla del carruaje. No me devolvió el saludo, simplemente se quedó allí mirándome. A medida que el carruaje se alejaba, observé su figura a lo lejos. Era igual que la primera vez que lo vi. Bajé la cortina y me dolía un poco el pecho. Pensé que quizá la herida me dolía de nuevo por las sacudidas del carruaje. Mis días de recuperación en la mansión del general fueron tranquilos y confortables. El melocotonero que Wang Wan y yo plantamos había crecido mucho. A menudo lo miraba aturdido. Mi padre me preguntaba qué miraba, y yo le dije, ese es el árbol que Wang Wan y yo plantamos cuando teníamos 4 años. Dijo, el árbol ha crecido bien. ¿Y tú también, Sonreí y pregunté, ¿en serio? ¿He crecido bien? Asintió con seriedad y dijo, Luego me contó que mi madre también había plantado un árbol en su casa, cerca de la frontera, un castaño, y que había crecido muchísimo. Al 6º día de mi regreso, mi madre regresó. Acababa de terminar mi medicina y estaba recostado junto a la ventana leyendo cuentos cuando oí una voz suave y temblorosa que me llamaba. Me giré hacia la puerta. Era mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. No estaba segura de que fuera real, así que la llamé suavemente, «¿Mamá?». Se acercó con manos temblorosas, intentando abrazarme. Me arrojé a sus brazos y me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Una vez que se calmó, me preguntó dónde estaba mi herida y qué tan grave era. Le dije que estaba casi curada, pero insistió en verla. Después de verlo, lloró aún más fuerte. Papá tuvo que entrar a consolarla. Después de eso, mamá quiso estar a mi lado cada minuto, dándome medicinas, leyendo conmigo, paseando conmigo por el jardín, e incluso comprándome mis pasteles de castañas favoritos. Pero cada vez que bebía mi medicina obedientemente, ella fruncía el ceño, con el corazón dolido. Si me quedaba leyendo en mi habitación, se veía triste. Si me sentaba tranquilamente en el columpio bajo el árbol del jardín, se veía triste. Incluso cuando solo comí un trozo de pastel, rompió a llorar. Verla llorar me hizo sentir fatal. Le pregunté, «Mamá, ¿ya no te gusta el aire de adulta?». Se quedó paralizada un buen rato y luego dijo en voz baja, «No, no es eso. Para nada». «Entonces no tienes por qué estar triste», dije. Me acarició el pelo y murmuró, «Error sí que ha crecido». Y empezó a llorar de nuevo, pero al menos esta vez no parecía tan desconsolada. Cuando casi me había curado, le dije a mi padre que quería visitar las tierras fronterizas. Lo pensó un buen rato antes de aceptar. Unos días antes de nuestra partida, Xiaoyu vino a verme. Le pregunté cómo sabía que había vuelto a la mansión del general, y me respondió que tenía sus métodos. Aunque el decreto imperial que nombraba a Sentenzou emperatriz nunca se había anunciado formalmente, todos lo sabían en el fondo, desde que el difunto emperador me había concedido ese nombre. Así que, técnicamente, Sentenzou no podía salir del palacio. Pero como todos habían visto lo grave que estaba, no era seguro si sobreviviría o no, así que no me costó mucho adaptarme.
Cuando salí de la capital, Sentenzou seguía con vida, solo que yacía inconsciente en el palacio. Xiaoyu dijo: Sentenzou, ¿soy consciente de que no planeas convertirte en emperatriz? Miré su rostro elegante y sereno y dije: probablemente no. Me entregó su invitación de boda y me preguntó si asistiría. Le dije que le enviaría un buen regalo. Sonrió y me dijo que no podía darle ninguna horquilla. Luego colocó una exquisita horquilla de jade sobre la mesa, frente a mí. La miré confundida. Dijo que la horquilla no era un regalo del emperador. Era algo que ella le había pedido. Luego se levantó para irse. La llamé. Xiaoyu, gracias por hacerme compañía. Ella hizo un gesto de desdén con la mano. No te pongas sentimental, dijo y se fue. Xiaoyu era la mujer más sincera que había conocido. Valiente, elegante, libre. Para mí, ella era alguien verdaderamente especial. Podía ser audaz y vivaz, o digna y serena. Y la había envidiado, más de una vez. 30. Para cuando llegamos a la frontera, estaba tan cansado que mi rostro palideció. Wang Wan nos esperaba en la pequeña puerta del patio. En cuanto bajé del carruaje, prácticamente me aferré a ella. Alguien cerca se rió y dijo: General Xin, cuando escribió diciendo que traería aire, me preocupó que no pudiéramos distinguir entre Wang Wan y aire. Pero mire, una es rubia y delicada, la otra es bronceada y morena. Era bastante fácil distinguir quién era quién. Entonces el hombre que estaba junto a Wang Wan respondió: General Qian, debería hablar menos cuando sabe tan poco. Uno es audaz y galante, el otro es gentil y elegante. Me costó levantar los párpados pesados y miré al hombre que me había llamado gentil y elegante. Lo conocía. Era el mismo hombre que había estado junto a Wang Wan en los terrenos de caza. Después de eso, dormí varios días en el patio de mi madre antes de empezar a recuperarme. Hoy Wang Wan regresó temprano. Dijo que quería llevarme al mercado nocturno, una tradición local que se celebra cada 15 días y que está muy animado incluso después de la medianoche. Estaba realmente animado, lleno de gente. Estaba emocionado y me abrí paso mientras Wang Wan me agarraba con fuerza de la mano. Después de caminar un rato, nos detuvimos en un puesto de joyería lleno de gente, y ahí fue donde nos separamos. Pensé que sería mejor quedarme donde estaba y esperarla, pero la gente seguía empujándose, y sin darme cuenta, me arrastró la multitud. Finalmente acabé frente a un puesto de jade. No había mucha gente, así que pensé que Wang Wan me encontraría pronto. Esperé como un cuarto de hora, pero aún no aparecía. La vendedora empezó a intentar venderme sus piezas. Como no tenía nada mejor que hacer, eché un vistazo. Entonces señaló la horquilla de jade que llevaba en el pelo y dijo: ¿Qué tal si me vendes esa horquilla tan fea? Mi horquilla no era fea. Me negué. No la iba a vender. Lo intentó de nuevo diciendo que podía pulirlo si pagaba una pequeña tarifa. Me negué de nuevo. Entonces finalmente lo tomó. Me agarró, intenté apartarla y terminamos empujándonos. En ese momento oí que alguien me llamaba, y de repente la mujer fue apartada con un solo golpe de palma. Al instante siguiente alguien me abrazó con fuerza. Era Wang Wan. Me abrazó fuerte y dijo: error, pensé que te había perdido otra vez. Le di una palmadita en la espalda y le dije: ya soy mayor. Ya no me perderé. Eso la hizo llorar. Era la primera vez que la oía llamarme desde que crecí. No fue nada destacable, la verdad. Su voz incluso se parecía un poco a la mía. Al final no compramos nada y nos fuimos a casa. Después de eso, Wang Wan volvió a callar. Me quedé perplejo y fui a preguntarle a mi madre. Mi madre reflexionó un buen rato antes de decirme que aproximadamente medio mes después de mi entrada al palacio, Wang Wan había enfermado. Su fiebre fue intermitente durante más de un mes antes de recuperarse. Pero desde entonces, no había podido hablar. Dije: eso no puede ser. Me llamó al mercado la última vez. Mamá volvió a callarse y murmuró: déjalo. Wang Wan es demasiado listo. Ella lo sabe todo, pero no dice nada. Le toqué la mano para consolarla. La vida en el pueblo fronterizo pasó rápido. Ese año, la cosecha de castañas fue abundante.
Aunque teníamos muchos soldados que trepaban fácilmente a los árboles, insistí en subir yo mismo para derribar las castañas. Era terrible trepando, así que mi padre trajo una escalera y me obligó a usarla. Cuando finalmente subí y miré hacia abajo con ganas de presumir ante papá, mamá y Wanwan, los vi a todos mirándome absortos. De repente me picaron los ojos y me pareció entender por qué Xiaoyu había trepado árbol tras árbol a pesar de caerse siempre. Mamá usaba las castañas para hacernos pasteles de castañas. Todos estaban llenos con solo uno. Bajo su mirada expectante me obligué a comer 6. Pensé, mamá no está hecha para esto. Preocupado de que ganara más al día siguiente, sugerí que vendiéramos las castañas que nos sobraban en el mercado cercano. Resultó que tenía un don para montar puestos. Después de vender las castañas, abrí un puesto de caligrafía para vender versos. No podía desperdiciar todos esos años copiando libros. Después de un mes entero, solo vendí un juego de versos e incluso tuve que pagar la entrada del puesto. No quería pagar, así que arrastré a Wanwan para que planeara cómo asustar un poco al coleccionista. Pero antes de que pudiéramos hacer nada, mi madre apareció de la nada y dijo que si nos atrevíamos a intentarlo, nos rompería las 2 piernas. Nos echamos a reír a carcajadas, los 3 juntos. Para animarme por mi pérdida, Wanwan decidió llevarme al mercado de otro pueblo. Deambulamos un rato antes de que otro vendedor de jade viera mi horquilla. Dijo que era del condado de Yun, famoso por producir jade fino en las llanuras centrales. Se jactaba de que todos sus productos eran de primera calidad y que, si le vendía mi horquilla, me dejaría elegir 2 piezas gratis. Me negué, por supuesto. Pero tenía curiosidad y le pregunté por qué había venido tan al norte a vender jade. Dijo que ahora vivían tiempos de paz, así que quería viajar un poco. Entonces suspiró. Todo gracias a nuestro diligente y benévolo emperador. Sin pensarlo, respondí, es muy diligente. El vendedor me miró con extrañeza. Rápidamente tomé algunas baratijas, le dije a Wanwan que pagara y me fui corriendo. Después de ese viaje empecé a oír noticias sobre Zhousen por todas partes. Cuando fui a buscar papel a la tienda donde mi padre lo había pedido, los jóvenes estudiantes comentaban sus últimas políticas. Cuando desayuné en mi puesto de tofu de siempre, los clientes también hablaban de él. Así que decidí quedarme en casa unos días antes de volver a salir. Le pregunté a mi madre qué significaba que alguien me viniera a la mente todo el tiempo. Se quedó paralizada un momento y luego preguntó, ¿por qué lo preguntas? Le dije que no era nada. Detrás de nuestro patio había una torre de vigilancia desde donde se podía ver todo el pueblo. Me quedé allí sentada toda la tarde. Justo cuando estaba a punto de irme, llegó mi padre. Dijo, ¿no son preciosas todas esas luces? Dije que sí. Me dijo, esas luces tú también las has protegido. Lo miré desconcertada. Extendió la mano y me acarició el pelo. Ha sido difícil ser mi hija. Y de repente me dolió el pecho. No estaba nada cansada, pero todos los demás sí. Mi madre culpable por no haber estado a mi lado mientras crecía. Wanwan culpándose por mi entrada al palacio. La emperatriz viuda y Zhou se encargaban con el peso del poder solo para darme una opción. Todos me amaban. No sufría nada. Papá me rozó la mejilla con la mano y sin darme cuenta volví a llorar. 31. El clima se había vuelto frío y el negocio iba aún peor que antes. Recogí mi puesto temprano y comencé a caminar a casa. En la esquina, creí ver a Zhousen. Cuando corrí hacia él, de verdad era él. No pude evitar sonreír como un tonto al mirarlo. Me preguntó, sentenció, ¿qué te hace tan feliz? Dije, Sonrió levemente. ¿Cerrar tan temprano? Respondí, no hay nadie aquí que aprecie mis obras maestras. Planeo instalarme en otro lugar. Me preguntó ¿a dónde? Le dije, a la capital.